¿Alguna vez te has encontrado con algo que desafía toda lógica y racionalidad? En Relatos de lo Insólito nos sumergimos en las experiencias más asombrosas y escalofriantes compartidas por personas reales de todo el mundo. Desde encuentros con lo paranormal hasta narraciones de encuentros cercanos con lo desconocido. Cada episodio te dejará preguntándote qué hay más allá de nuestra comprensión. El término ser sombra hace referencia generalmente a entidades o manifestaciones percibidas como sombras sin una forma definida. Estas experiencias suelen asociarse con fenómenos paranormales, encuentros con lo desconocido e incluso la creencia en entidades sobrenaturales. En este nuevo episodio de Relatos de lo Insólito te presentamos 3 experiencias con seres sombras. Te invitamos a que te pongas cómodo, ajustes tus audífonos y disfrutes de estas experiencias. Hola, soy Misterio del programa Encuentro Paranormal y quiero compartir con ustedes mi experiencia con un hombre sombra. Esto ocurrió cuando yo tenía aproximadamente entre 6 u 8 años. Me encontraba en el baño con mi madre, limpiando, ordenando. Y a eso de las 11:30, 12 del día, mi madre escucha que golpean la reja y yo escucho que abren la chapa de la reja. El típico rechinar de fierro con fierro cuando existe una chapa metálica, ¿cierto? Yo escucho eso, como que abren la reja, como que intentan abrirla. Y yo caminando hacia la ventana para asomarme y ver quién era, hablo en voz alta y digo, debe ser mi abuelita. Al llegar a la ventana, corro la cortina y me encuentro que parado en la puerta de la reja había un hombre sombra. Lo particular es que estaba de día, era la calle, había un sol tremendo. Y yo me sorprendo al ver a este ser y él se sorprende al verme, ¿ya? Es como que nos quedamos mirando un segundo, por un segundo eterno. Yo logro ver su rostro, sus ojos, obviamente que no tienen, pero yo logro ver que él me mira sorprendido y nos quedamos mirando y él se esfuma y yo pego un grito. Llega mi madre corriendo, me pregunta ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y yo le cuento que había una sombra parada en la reja intentando entrar. Bueno, esa fue mi experiencia que puedo compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Sepúlveda desde el centro sur del país. Y para que se ubiquen mejor, no solamente geográficamente, sino que también en el tiempo, esto ocurrió a fines del 2016, en un colegio de alta alcurnia, por así decir,
llamado Almondale, que está muy cerca del aeropuerto Carriel Sur. ¿Por qué les explico esto? Porque esta situación se da en este colegio, en el tercer piso. Yo había finalizado mis actividades como correspondía, generalmente cercano a las 8 de la tarde, en invierno ya está muy oscuro, y quiero que se ubiquen en el contexto geográfico porque es un colegio, como les digo, de niños con padres de alto poder adquisitivo, y está en la periferia de la ciudad, en la parte de Barrio Alto, por así decir, pero donde está el colegio termina en la ciudad. Por un costado hay un río, un lugar donde no es de acceso para las personas, más allá hay cerros, y por el otro contorno del colegio también. Se los digo para que se lo imaginen en el contexto, en dos contextos. Primero, la iluminación, no hay iluminación. A esa hora en invierno es totalmente oscuro, y también para que se ubiquen en el contexto de salir o entrar de ahí, por lo menos para hacerlo por lo que es la autopista. Es un lugar solitario y alejado, sobre todo a esas horas. Resulta ser que en una oportunidad, finalizando actividades, ya no había nadie, era el último yo en retirarme de la planta alta, que es la parte más alta. Hay ascensor, y en una oportunidad yo dirigiéndome hacia el ascensor, ya con todas las luces apagadas, miro hacia el interior de una sala y vi perfectamente una silueta de una persona sentada en estos bancos de escolares sin mesas, bancos como que la propia silla trae para apoyar el brazo y escribir. Una silueta completamente negra. Me quedé algunos segundos mirando por la puerta y me llamó bastante la atención porque la silueta era más oscura que la propia oscuridad de la sala. Asimilé yo que es lo que probablemente muchas personas conocerán como gente sombra. Sí me llamó la atención, a pesar de su inmovilidad, que pude determinar las emociones que transmitía esta silueta, por la forma en que estaba sentado, con un brazo apoyado y con otra mano, daba a entender una preocupación, quizás una melancolía, una angustia. No era para nada algo agresivo, estaba en una actitud más bien reflexiva y triste. Lógicamente yo, lo más rápido que pude, ni siquiera intenté usar el ascensor, opté por las escaleras para bajar a la mayor velocidad y retirarme del lugar. No soy muy cobarde, pero tampoco soy de estarme arriesgando a exponer alguna situación extraña. Pasó sin pena ni gloria, y como sucede con este tipo de experiencias, por temor a ser juzgado, quizás al ridículo, lógicamente no se lo comenté a nadie. Pasaron un par de días y tenía que seguir repitiendo la misma acción de apagar las luces. Ya lógicamente evitaba mirar al interior de alguna de las salas para no encontrarme con alguna extraña sorpresa. Como les comento, pasaron unos días y, realizando la misma acción, apago las luces de la planta superior, quedan la más completa de la oscuridad. Dirigiéndome hacia el ascensor, me choco prácticamente de golpe. Al decir choco no quiere decir que hubo un contacto físico, sino que más o menos una distancia de unos 50, 60 centímetros prácticamente encima, nuevamente con una de estas personalidades, no sé si sería la misma o no, una silueta totalmente oscura. Me atrevería a decir que era una estructura sólida, no era algo vaporoso que se pudiese ver hacia el otro lado, completamente oscura, más oscura que la oscuridad. Resaltaba su presencia dentro de la propia oscuridad, muy cerca de mí. Yo bajé la vista y lo miré completamente de pies a cabeza. No se distinguía ropajes o atavios, y lógicamente tomo la misma opción. No iba a esperar el ascensor, corro hacia la escalera, literalmente corriendo. Pero esta vez fue distinto. Me sentí muy mal, apesadumbrado, un poco mareado, con ganas inmediatamente de vomitar. Llego hacia abajo, ni siquiera me despedí de nadie. Voy y sigo prácticamente al trote. Ya una vez saliendo del edificio hacia mi moto, le hago contacto inmediatamente para salir de ahí y no arranca. 2, 3 veces y no arranca. Saco la pata y con la pata empiezo a golpear fuertemente con mi pie para darle arranque, pero tampoco, no funcionaba, no hubo forma de hacerlo. Después del cuarto y quinto intento me empecé a sofocar bastante por el cansancio de salir corriendo y el hecho de estar pateando la pata de la moto para hacerla andar. Así que comienzo a empujarla alrededor de 60, 70 metros para sacarla del colegio. La saqué empujando y me sentía cada vez más mal, mareado, con muchas ganas de vomitar,
sentía como que la vista se me cerraba. Y ya una vez alejado del colegio intenté calmarme yo mismo, recuperar el aliento, tranquilizarme un poco. Intenté hacer funcionar la moto, yo creo que sin ninguna exageración más de 30 minutos. Cosa extraña porque yo conduzco hace muchos años y sé hacerlo bastante bien. Puedo hacer partir una moto incluso sin batería, pero no había forma de que arrancara. Después de mucho intentarlo, logré darle arranque y me dirijo hacia mi domicilio. Para salir de ahí tenía que salir hacia el sector del aeropuerto, un camino que es bastante en línea recta, largo y solitario, sobre todo esas horas. Recuerden que les dije que es un lugar acomodado, un lugar donde viven personas de muy altos recursos, por lo que a esas horas no ingresa nadie y tampoco sale nadie. Son personas que terminan de trabajar muy temprano y no tienen hábitos nocturnos de estar saliendo y menos recorrer ese tipo de lugares. Me sentía mal manejando, súper mal, y en un momento al estar en este lugar donde les indico una línea recta bastante larga, no sé, más de 200 metros en línea recta para salir de ahí, me sentía tan mal que perdí toda propiedad de manejar mi cuerpo, de coordinar bien. De hecho, solamente sentía mi conciencia y prácticamente ya no veía. Era tan mal lo que me sentía que ni siquiera podía frenar la moto. No pude siquiera bajar los cambios, no pude frenarla, no pude nada. Solamente sentía que me estaba desviando al lado derecho. Sabía perfectamente que ahí habían unos alambres de púa porque hay un cerco que se mantiene hasta el día de hoy. Y lo único que yo pensaba, ¿por qué no chocaba luego con eso? Yo en mi mente sentía que pasaba mucho tiempo y no podía parar la moto. Pasó tanto tiempo que trato de reaccionar un poco, aprieto fuertemente el embriague y freno bruscamente. Ya me había salido calculo que esto yo lo sentí que fue eterno, me había salido de la calle y había avanzado bastantes metros. Afortunadamente no logré impactar con esta cerca de alambres de púa. Apagué el motor, me senté en la calle, en la vereda, y me tomó por lo menos 20-30 minutos recuperarme. Después de eso yo diría que ni siquiera ahí, más bien al otro día, después de despertar, bastante apesadumbrado, no psicológicamente, sino que físicamente me sentí muy mal. Pensé e interpreté que esta interacción tan cercana con esta sombra, de alguna forma me quitó, me absorbió toda la energía. Es lo único que se me ocurre, pero lo que no puedo entender cómo o de qué forma también afectó a la moto, que se descargó la batería por completa y no había forma alguna de hacerla andar. No sé, tal vez si estas entidades se pegarán a uno, pero como les digo y les indico, esto siguió ya bastante alejado del colegio. No sé si esta entidad me siguió, se aferró a mí de alguna forma, pero seguía absorbiéndome la energía y me sentí bastante mal. Creo que esos fueron los últimos días. Después me presenté 1 o 2 veces más y dejé de trabajar ahí, no por miedo, sinceramente no por miedo, pero fue un riesgo bastante grande. Pudo haber tenido otras consecuencias y otros desenlaces. Es un gusto de compartir con todos ustedes. Gracias por escuchar mi relato. Soy Pablo Sepúlveda desde el centro sur del país. Buenas noches. Aquí va el relato de una vivencia que tuvimos hace algunas décadas en mi hogar con mi hermana menor. Esto sucedió en el invierno de 1987. En ese tiempo yo tenía 16 años, mi hermana 9. En razón de que mi padre estaba gravemente enfermo, empecé yo a hacerme cargo de llevarla al colegio en el centro de La Serena. Por lo tanto, teníamos que salir muy temprano para alcanzar a dejarla a tiempo en la escuela y yo llegar a tiempo al liceo. Sucedió que habíamos salido ambas y a unos pocos metros de la casa ella recuerda que había olvidado un útil. Le hice devolver y me quedé esperándola para no atrasarnos ambas. Y cuando ella sale de la casa, al pasar frente a la reja de nuestro vecino,
vi una sombra de un hombre correr hacia ella, igual que un maratonista, ¿no? Con el movimiento de los brazos, y lanzarse hacia los pies de ella, donde se desvanece antes de tocarla, y en la misma posición que un nadador se lanza a la piscina. Eso me llamó mucho la atención en cosa de segundos, me pareció muy raro. Por un instante pensé que estaba afuera el dueño de la casa al lado, que era un hombre también alto y muy delgado, pero de inmediato saqué de mi mente esa idea porque estaba muy nublado, era muy temprano, eran 10 para las 7 de la mañana y no había forma, no había ningún cuerpo tampoco que proyectara un movimiento. Por esa razón no le dije nada, no la quise inquietar y nos fuimos al colegio. Ahora, en ese tiempo, mi hermana estaba sufriendo una especie de lo que se llaman a veces ataques psíquicos, ¿no? La presencia de esta aparición, ¿no? De un hombre con abrigo y sombrero negro que se sentaba en una esquina de su habitación a observarla, ¿ya? Esto fue muy recurrente durante mucho tiempo. Y durante ese mismo año, mi hermano menor y yo, nos llevamos por muy poco tiempo de edad, también teníamos frecuentes experiencias de poltergeist en esta casa. Pero esa fue la primera vez que vi esta presencia en un horario tan extraño, en una actividad tan extraña, fuera del hogar. Entonces esa era mi historia. Básicamente quería compartir esa vivencia porque normalmente uno asocia estas presencias con contextos de casas siniestras o muy antiguas o en lugares más o menos tenebrosos, pero esto sucedió en pleno día, muy temprano, yendo hacia el colegio y además en una población que en ese tiempo era bastante nueva todavía. Entonces ese es un resumen. Espero que les haya interesado esta historia. Fue hace mucho tiempo, pero lo recuerdo con mucha nitidez. Ciertamente mi hermana no percibió nada, pero sí yo lo vi con mucha nitidez. Buenas noches. Únete a la experiencia de Relatos de lo Insólito, compartiendo tus propias historias a través de un mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Tu relato podría ser el siguiente en cautivar a nuestra audiencia. Te esperamos en el número +569 7495 7395.